Dios, en este domingo, en esta hora, reconocemos que solo tú eres el Rey y decimos: salve, salve, salve al Rey. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Bienvenido seas, Dios. Te damos la bienvenida a este lugar. Te exaltamos, te adoramos. Queremos seguirte. Queremos conocerte más. Bendito eres tú, Dios. Señor, háblanos en esta hora. Queremos, de la misma manera que los primeros discípulos te siguieron, queremos seguirte a ti el día de hoy. Háblanos. Háblanos. Confróntanos, transfórmanos. Cámbianos. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Que nuestro clamor y nuestro cántico y estas palabras en las que declaramos: salve el Rey, hosana, seas tú al único a quien se las digamos. Bienvenido eres, Dios. Amén. Hola, iglesia. Buen domingo. Si quieres tomar tu lugar. ¿Cómo están? ¿Ya se les quitó el frío? ¿Ya? Bueno, a algunos sí, a otros no. Tal vez estás así un poquito con las manos entumidas, pero con el corazón cálido, con el corazón ardiendo para Dios. Así que si nada más tienes las manos o los pies, muévelos tantito. Ahí júntate con el que está a tu lado, pégatele lo más que puedas para entrar en calorcito. Y si vienes ahorita de allá afuera, que está el solezote, entonces seguramente vienes tú con más calor, entonces sé tú el que le dé calorcito o el de lado. Pues bueno, como sabes, hemos estado en una serie de pláticas que van hablando de diferentes puntos, pero que todas van relacionadas. Y estamos ya próximos a concluir el año. No estoy diciendo con esto que le vamos a dar tijeretazo y que pues lo vamos a dar como carpetazo, pero estamos todavía con la opción de poder seguir reafirmando algunos puntos que hemos estado viendo. El día de hoy vamos a analizar un poquito de lo que llamamos como iglesia primitiva. Y si tú nunca habías escuchado este término de iglesia primitiva, cuando hablamos de la iglesia primitiva estamos hablando de los primeros cristianos, de los primeros que formaron los fundamentos de la iglesia en el siglo I, en el siglo II y todavía a lo mejor hasta el año 300 después de Cristo. Y vamos a estar aprendiendo un poco a través de la historia de estos primeros hombres y mujeres que forjaron nuestra identidad. Y vamos a estar aprendiendo un poquito de lo que ellos estuvieron haciendo. La palabra del día de hoy, si bien como las de cada domingo, tienen como propósito que tú te lleves todo esto de tarea y que tú tomes apuntes y que sobre esto reflexiones, la del día de hoy creo que con mayor razón. ¿En qué sentido? Que tal vez no vamos a salir de aquí con algo que inmediatamente podamos poner en práctica. ¿A qué me refiero? Que vamos a salir con algo con lo que vamos a tener que empezar a trabajar. Con algunas áreas en nuestra vida, seguramente a lo mejor otras solamente será reforzarlas. Cada quien, ahora sí que como dicen, si te queda el saco, póntelo. Pero cada quien vamos a tener que trabajar seguramente sobre un área con la cual vamos a tener que empezar a poner las bases, y de eso se trata el día de hoy. Así que si siempre te digo que tomes apuntes, si siempre te digo que cheques lo que está apareciendo en pantallas y que saques ahí tu libretita, creo que hoy con mayor razón. Así que no quiero evidenciarlos, pero desde aquí yo veo quién trae apuntes. Y si no, saca tu celular, y todos los celulares ya tienen bloc de notas, así que ahí puedes escribir algunas cosas.
Y bueno, la charla del día de hoy se titula Iglesia Primitiva, ¿cómo pescar hombres? Entonces vamos a estar viendo un poquito de esto. Si bien no quiero caer en decir que todo lo que hacía la primera iglesia lo tenemos que hacer el día de hoy, porque entendemos que ya pasaron más de 2000 años y las cosas han cambiado. Estamos en un mundo totalmente diferente. Estamos a miles de kilómetros del lugar en donde sucedieron estos hechos, en una cultura totalmente diferente, con otro idioma, con otra situación. Entonces, vivimos en un contexto muy, muy, muy diferente. Pero si bien no vamos a replicar con exactitud, sí podemos sacar la esencia de las cosas principales que la iglesia vivía en los primeros años y cosas que podemos poner en práctica el día de hoy para poder ser una iglesia eficaz que está alcanzando a otros. Quiero contarles la historia de un hombre que se llamaba Justino. Este hombre vivió entre el año, por ahí como por el año 160 y tantos. O sea, vivió en esta, no exactamente en estos tiempos que vamos a leer, pero un poquito pegado, digamos, si lo vemos como en el contexto de toda la historia. Este hombre fue un filósofo famoso, era, por así decirlo de alguna manera, discípulo de Platón, no que haya convivido con Platón, pero seguía las enseñanzas de Platón. Y este hombre un día cuenta que se topó con un anciano. Y les voy a leer un poquito de esa historia que él mismo narra. Y dice: cuando yo ya había terminado mi discurso, aquel anciano me respondió así: por más que te admiro a ti y a tus palabras, joven, no obstante me preocupa que te hayas entregado a estas cosas como si fueran capaces de conducirte a la felicidad, porque ninguna de estas filosofías es en sí misma capaz de abrir a los hombres la visión de Dios. Ellas no conocen a Dios ni pueden enseñar a conocerlo. Y después de decir muchas cosas, concluyó diciendo: mas tú, ora para que se te abran las puertas de los ojos, porque estas cosas no pueden ser vistas ni comprendidas si Dios y su Cristo no conceden a un hombre el entendimiento. Dicho esto, se marchó y yo no volví a verlo jamás. Pero en cuanto se alejó, ardió en mi alma un fuego y me poseyó un deseo de aquellos profetas y de los amigos de Cristo. Y considerando dentro de mí las palabras del anciano, encontré que esta filosofía solo era segura y provechosa. Así pues, fue como me convertí en un discípulo de los profetas y de Cristo, y deseo que todos, si tienen también el mismo deseo, no se aparten de las palabras del Salvador. Este hombre, Justino, narra también en otro punto que él, estando presente en los primeros juicios que se les hicieron a los cristianos cuando había una persecución muy fuerte en esa época y donde los cristianos eran enjuiciados bárbaramente y donde muchos de ellos fueron empalados, fueron prendidos como antorchas vivas, que fueron lanzados a bestias, a animales para ser comidos por los emperadores romanos de esa época. Él dice que fue testigo de estos juicios. Y otra cosa de la que le ayudó a la conversión fue el que él decía que no era posible que una persona que fuera pagana, en el sentido de que fuera malhechor, pudiera mantenerse con tal firmeza delante de estas situaciones y aún así seguir proclamando a Cristo. Y eso fue lo que lo terminó convirtiendo. Justino terminó muerto como un mártir cristiano después de su conversión, años después. ¿Qué era lo que tenían los primeros cristianos? Que con su solo actitud podían transformar vidas como la de Justino. ¿Qué era lo que tenían estos primeros cristianos que de alguna manera pasaron de ser aproximadamente 120 personas en su inicio a 6 millones de cristianos en tan solo 300 años? ¿Por qué el cristianismo se reprodujo como un fuego que incendia todo el imperio romano y se reprodujo hasta la última esquina del imperio romano? Si lo quisiéramos ver como historiadores,
hay varios puntos importantes, como que todos los caminos conducen a Roma. Los caminos que conectaban Roma en esa época y todas las ciudades facilitaron la expansión del evangelio. La persecución misma facilitó la expansión del evangelio. Pero había otras cosas que van más allá de las históricas, que permitieron que el evangelio se extendiera con poder. Y son esas cosas de las que tú y yo somos poseedores, que la iglesia primitiva también era poseedora y que podemos el día de hoy sacarle jugo si las trabajamos para poder llegar a más y a más y a más. Y esas son las cosas que vamos a ver el día de hoy. Así que ahora sí, si quieres ir sacando tu libretita, vamos a ver en total 5 puntos. Me voy a intentar ir rápido. Normalmente, cuando preparo los temas, los preparo con 3 puntos. Pero en esta ocasión no bajaban de 7 y de 8. Y entonces intenté meterle tijeretazo para que fueran solamente 5 y vamos a trabajar sobre ellos. El primero es el Espíritu Santo. Ahora, todo lo que vamos a ver el día de hoy, todo está basado en el libro de Hechos. Que básicamente el libro de Hechos, si lo quieres leer, es una cronología histórica justamente de la primera iglesia. Es un libro fascinante, es un libro hermoso, porque ahí está narrado todo lo que sucedió desde que Jesucristo ascendió al cielo hasta cierto momento en donde se corta. Por ahí dicen que el libro de Hechos se corta de golpe, o que pareciera que se corta de golpe, porque es un libro que no se ha terminado de escribir. Porque es la historia de la iglesia y no se ha terminado de escribir porque seguimos hasta el día de hoy todavía escribiendo esas páginas de alguna manera con nuestras vidas. Y a lo largo de cientos de años seguramente algún día, o espero que sí, estaría muy padre que algún día alguien esté predicando no sé, en la India o en algún lugar y que digan: hubo una iglesia que se llamaba Plenitud en una ciudad, en un país que se llamaba México, y ellos dejaron esto como ejemplo, así como Justino. Pero bueno, regresando otra vez a la plática, el punto principal que quiero hablar es acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la persona misma de Dios, es el que facilita y constituye y pone en nuestro corazón la primera pieza importante para todo esto, que es el deseo ferviente de poder ser testigo de Dios a donde quiera que estemos. Les voy a pedir por favor que me acompañen a Hechos 2:41. Hechos 2:41 dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Te imaginas esto? Que los primeros narraciones de cómo inicia la iglesia dice que la gente se bautizaba y los que recibieron la palabra fueron como 3,000 personas. Los primeros cristianos que se convirtieron fue así como en masas. Ahora, voy a hacer una aclaración. Ojo, porque como personas tendemos a compararnos, tendemos a hacer comparaciones con el que normalmente a nuestros ojos le está yendo mejor. Como iglesias intentamos hacer mucho una comparación y intentamos decir: ay, es que la iglesia de allá tal cosa, ¿no? O la iglesia de allá tal cosa. Tenemos que tener cuidado con esto. Dios no nos llamó para compararnos. Lo que vamos a hacer ahorita ni siquiera tampoco es compararnos con la iglesia primitiva. Es solamente tomar a la iglesia primitiva como ejemplo. Porque si nos comparamos vamos a salir de aquí deprimidos. O vamos a salir orgullosos tal vez diciendo: pues nosotros hacemos esto mejor que ellos, ¿no? Y ninguno de esos dos puntos es el caso. Lo que vamos a hacer ahorita es tomar el ejemplo de cosas que necesitamos trabajar y que son necesarias para crecer como iglesia. Voltea tantito hacia tu lado, hacia atrás o hacia adelante, dependiendo de la posición en la que estés. Todos los que estamos aquí ahorita somos la iglesia. El que está
hasta el otro extremo de este auditorio es la iglesia. Los que nos están escuchando ahorita o viendo en algún momento a través del canal de YouTube y que están en su casa, pero que a lo mejor ustedes no pueden ver, son parte de la iglesia. Y esto es para todos nosotros, porque somos una unidad, somos como una célula que en conjunto necesitamos trabajar cada uno de estas partes. Todos en diferentes posiciones, algunos allá en la esquina, otros aquí enfrente, otros en medio, todos diferentes, con diferentes alturas. Yo desde aquí veo a cada uno dependiendo de lo que mide, así como una olita, y todos con diferentes características, pero todos somos parte de esto. Hechos 1:8. Esto sucedió antes, pero necesitaba yo que vieran el resultado en Hechos 2:41. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Hechos 1:8? Estas palabras que les voy a leer ahorita son literal las últimas palabras de las que tenemos registro de Jesucristo. Si bien hemos hablado mucho de Mateo 28 fueron las últimas instrucciones de Jesús, pero las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo fueron estas: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora quiero que reflexionemos sobre esto. Dice, pero recibiréis poder. Ahora, no poder, no superpoderes, no poder para nuestro propio beneficio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos de Dios. En esa época les dijo en Jerusalén, que era la ciudad en la que estaban, en Judea, que era como el estado, si lo queremos ver así, es como decir, me seréis testigos en Puebla, en el estado de Puebla, en Samaria, que era como el estado de junto, como en el estado de México, en Tlaxcala, y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué es lo padre de todo esto? Que la iglesia primitiva no se lo tomó como un buen deseo. La iglesia primitiva expandió el evangelio hasta lo último de la tierra conocida de esa época. Hasta donde llegaba el alcance del Imperio Romano, llegó la palabra de Dios. Se lo tomaron, agarraron esas palabras y se las creyeron. Ahora, aquí tenemos dos cosas. Una, tener el Espíritu Santo. Todo aquel que ha recibido a Jesús y que ha decidido creer en Cristo tiene el Espíritu Santo. Esta fue una promesa para cierto momento, que todavía había algunos factores ahí que se tenían que mover, pero nosotros ya vivimos en una época en la que ya tenemos el Espíritu Santo si es que hemos decidido creer en Cristo. Así que el poder para ser testigos ya lo tenemos. La pregunta es más bien si nos las estamos creyendo, porque Dios está más que dispuesto para hacer de cada uno de nosotros testigo. A lo mejor tú vas a ser testigo en tu trabajo, aquí en Puebla, pero habrá aquí gente que tenga que ser en algún momento testigo en otro estado o en otro país. Si algún día te mandan llamar de tu trabajo a Alemania, la palabra de Dios se va contigo. Yo estudié turismo y algo que una vez un profesor nos decía, hablando de turismo, es que la esencia de la persona o las características buenas y malas de la persona se iban con la persona a donde quiera que fuera. La verdad es que lo decía en un contexto negativo, porque así como hay turismo positivo, hay turismo negativo y hay turismo malo, y no voy a entrar en eso porque si no nos distraemos. Pero a lo que quiero ir es que lo que Dios ha hecho en nosotros te lo vas a llevar a donde quiera que estés, y en donde quiera que Dios te ha puesto es para ser testigo de Jesucristo. Tú ya tienes todas las capacidades,
todas las habilidades. Imagínate esto, Dios no está diciendo como no te está diciendo solamente échale ganas, mijo, porque vas a ver que sí se puede. Dios está diciendo que el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo está morando en ti para ser testigo de Él. Y si Dios está contigo, se te pueden ocurrir ahorita 10,000 cosas en tu cabeza, como quejas o como, ¿cómo se llaman? Cuando, no, dudas no, se me fue la palabra, la tengo aquí en la punta de pretextos, o pretextos para no hacer las cosas. Pero seamos honestos y recapacitemos. Si Dios está con nosotros, ¿qué pretexto podemos poner? ¿Cuál es el pretexto? Ninguno. El único pretexto es que no queramos, que no estemos alineados en esa sintonía. Pero tenemos todo, tenemos al Espíritu Santo para ser testigos de Él, a donde quiera que estemos. Esta historia también, luego repito historias, perdón, pero por si alguien de ahí de alguna manera alguna vez no la había escuchado, pues ahorita la va a escuchar, y si ya la escuchaste, pues perdón, la reafirmamos. En alguna ocasión, hace ya bastantes años, estuve como voluntario en un centro de rehabilitación para drogadictos en Madrid, y bueno, a las afueras de Madrid. Y el tiempo que la gente que estaba ahí venía de muchísimos lugares, principalmente de Europa, de lugares donde ni el inglés ni el español llegan, con idiomas parecidos al ruso o de la familia del ruso. Comunicarse estaba en chino, o sea, estaba prácticamente imposible. Me acuerdo que en alguna ocasión dije, ya sé cómo le voy a hacer. Le voy a pedir a la persona que me preste su Biblia y le voy a señalar aquí en su Biblia el versículo que quiero que lea. Y de repente cuando la abre fue como de, ¿qué es eso? O sea, como en un idioma que ni siquiera y dije, no, ni siquiera sé en dónde estamos. ¿Qué le voy a señalar? O sea, no le entiendo porque ni siquiera son el mismo tipo de letras, eran otro tipo de letras. Historia corta, al final de mi periodo ahí hubo una persona que tengo muy presente, y esta persona básicamente, aunque la comunicación no podía fluir bien por temas de idioma y por culturales y de muchas cosas, al final, entre intentando comunicarnos, nada más vi como de sus ojos empezó a llorar, porque yo sabía que Dios había hecho algo. A lo que voy es que cuando tenemos el Espíritu Santo, ninguna barrera idiomática ni nada es imposible para que la palabra de Dios llegue a alguien. No hay pretextos. Lo único que Dios necesita es que estemos dispuestos a ser testigos. Siguiente punto. Me voy a ir ahorita un poquito más rápido, o eso espero. Y si no, si veo que alguien hace esto, quiere decir así como de César, ya córtale. Punto número 2. Otra cosa es que la tarea de evangelizar para los primeros cristianos era una tarea constante, era su diario vivir. No era algo como que, es que, como lo que le estoy diciendo ahorita, yo me acuerdo que hace 20 años yo participé en un viaje misionero. César, yo me acuerdo que hace 20 años fui a Madrid, qué bonito, ¿no? Y ahí compartiendo el evangelio. Está padre, pero a final de cuentas eso es pasado. La primera iglesia hacía lo siguiente, vamos a Hechos 5:42. 5:42. Hechos 5:42 dice, ¿y qué dicen sus pantallas? Ajá. ¿Qué es lo que no cesaban de hacer? Y de predicar a Cristo. ¿Y cuándo lo hacían? ¿Los domingos? ¿Y los sábados? ¿Y cuando había una campaña evangelística? ¿Y cuando había un viaje misionero? ¿Y cuando el ministerio de hombres deseaba salir a hacer algo, lo hacían? No, dice que y todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La tarea de la iglesia es no dejar de hablar de Jesús. Hay una frase que no sé, a lo mejor creo que es buena, que dice lo siguiente: predica en todo tiempo. No es bíblica, pero creo que tiene una buena enseñanza. Predica en todo tiempo y si te es posible ocupa palabras. No siempre predicar tiene que ver literal con que te la pases, y sí, también es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero que te la pases con la Biblia y que estés en cada esquina abriendo la Biblia con alguien. A veces tiene que ver mucho también con nuestras acciones, con la manera en la que vivimos nosotros el Evangelio, pero obviamente sí tiene que ver también con que abramos nuestra boquita y en cada oportunidad que tengamos hablemos de Dios. Que en cada oportunidad que tengamos le digamos a otra persona qué es lo que Dios ha hecho para nosotros. Ahora, tal vez algunos de ustedes puedan pensar, bueno, es que yo no conozco mucho. Pero ¿sabes lo que sí conoces? Lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso nadie te lo quita. Lo que Dios ha hecho en tu vida, eso lo puedes compartir. Lo que Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros es más que suficiente para poder hablarle a otros del amor de Cristo. Paréntesis, como nota que no tiene que ver con la plática, pero que también funciona. Si alguien padece de depresión, si alguien padece de sufrimientos, no hay mejor manera de pasar y de superar una depresión que enfocarse en otros. No hay mejor manera que pensar en otros. ¿Sabes por qué los primeros cristianos los podían matar y iban sin problema? Porque su visión no era en sí mismos. Le pregunté a la IA, ahorita que está de moda preguntarle cosas a la IA, y le pregunté a la IA y le dije, ¿qué tenemos nosotros o qué tenía la iglesia primitiva que no tengamos nosotros? Convicción. Fue básicamente la respuesta. Obviamente preguntándole, haciendo un análisis de por qué la iglesia hoy en día parece que no. Pero yo creo que también hay otra cosa aparte de convicción, y es que estamos muy ensimismados. Estamos acostumbrados a venir a escuchar predicaciones, y no estoy hablando de aquí, sino en general, que solamente llenan nuestro ego. Perdón si últimamente perdón y no, si últimamente pareciera que las charlas ya no son solamente como por venir a una plática motivacional. Si quieres una plática motivacional, allá afuera hay muchos lugares donde puedes recibir pláticas motivacionales. Pero Dios lo que está haciendo con nosotros es que nos está incomodando, porque quiere que nos movamos, porque quiere que dejemos de ver solamente nuestro sufrimiento, nuestros problemas, y nos enfoquemos a otros. Y si lo hacemos, créeme lo que tu vida va a cambiar. Y si tienes depresión, en gran parte te va a ayudar. Hay otras cosas también, pero eso es importante. Siguiente punto, que tiene que ver otra vez con la convicción. Convicción en la resurrección. Y yo le añadiría por ahí también convicción en la resurrección y que Jesucristo iba a regresar. ¿Sabes por qué la iglesia primitiva tenía tanta urgencia? Por dos cosas, por predicar el evangelio, por dos cosas. Vamos a Hechos 4:33. Hechos 4:33. Y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Por qué tenían abundante gracia? ¿O qué les facilitaba para tener abundante gracia? Obviamente primero la gracia del Señor que viene natural, pero también es que ellos tenían una convicción tan fuerte en la resurrección de Jesucristo. O sea, ellos, básicamente lo que estamos diciendo con la resurrección de Jesús es que ellos estaban seguros de que Jesucristo estaba vivo, de que no estaban creyendo en una filosofía más, no estaban creyendo en una buena idea más, en una religión más, en algo que los entretuviera. Estaban creyendo básicamente
que si Jesucristo había resucitado era quien él decía que era. Esto ya también en algún momento el pastor Luis lo predicó. Y tenemos dos sopas. O Jesús dijo la verdad y era quien decía ser, o era un completo loco. La verdad no hay de otra. Y no estoy blasfemando ni nada, pero Jesús era un loco de remate y seguimos a un hombre que está muerto y a una tontería de hace más de 2000 años. O Jesús dijo ser quien es, pero si Jesús dijo ser quien es y tú crees que Jesucristo dijo que ya me estoy haciendo bolas, y que tú crees que Jesús sí dijo quien realmente Él es, entonces eso se tiene que ver reflejado. Una convicción segura de la resurrección del Señor y de que Jesucristo va a regresar. Los discípulos de esa época, para mal o para bien, creían que Jesucristo iba a regresar pronto. Y por eso era la urgencia de hablarle a quien más se pudiera, porque ellos no sabían en qué momento Jesucristo iba a regresar. Y tenían esa premura de hacerlo. Esa misma premura debe de estar en nosotros, algo que produce el saber que Jesucristo va a regresar y estar conscientes de ello. Es una premura por vivir una vida santa, pero también una premura por compartir el Evangelio. Una convicción verdadera de la fe de una persona se ve reflejada en sus acciones. Una iglesia que no se está moviendo, probablemente es una iglesia que no le ha caído totalmente el 20 de que Jesucristo realmente está vivo y de que Jesucristo va a regresar. Porque no hay de otra. Y no estoy diciendo, a lo mejor tú sí lo crees, pero a lo mejor ahorita al escucharlo nos empieza a caer el 20 y decir, ay, sí es cierto, o sea, ¿de verdad? Sí lo creo, porque estoy seguro que nosotros, muchos de nosotros sí lo creen. De verdad sí estoy seguro de eso. Más bien es que creo que a veces el no ser conscientes de ese pensamiento nos inmoviliza, nos congela, nos apatiza, porque ya es como escucharlo como 20,000 veces lo hemos escuchado. Pero el ser conscientes nos mueve a tener una fe viva, nos mueve a buscar a Dios, nos mueve a sentirnos, como decía Justino, y sentí que después de escuchar esas palabras, un fuego se encendía dentro de mí. Un fuego que después lo lleva a él a predicar, que lo llevó a escribir estas palabras y a dejarlas para la posteridad, y que después lo llevó a ser mártir. No te estoy diciendo que tengamos que ser mártires, pero sí a darlo todo por el Señor. Cuarto punto. De esto en la predicación, la última predicación que me tocó con ustedes, ya más o menos había hablado de esto, pero ahorita le vamos a dar otro matiz. Amor entre ellos. Acompáñenme a leer Hechos 4:34. Así que no había entre ellos, hablando de la iglesia, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ahora, no estoy diciendo, ojo, porque aquí ya vi a todos así como que a dos de salir ya me van a pedir mi casa. Ya me van a pedir mi coche, las escrituras de mi coche, o cosas por el estilo. Hay iglesias que hoy en día lo hacen con un fin equivocado. Y ay, nanita, mejor si alguna vez escuchas eso, más vale aquí corrió que aquí quedó, porque ahí no hay la intención de suplir necesidades, ahí lo único que hay intención es suplir la necesidad del pastor. Pero lo que sí había en esa época de corazón natural en la iglesia era que vendían sus cosas y las repartían entre todos con el fin de que no hubiera necesitados entre ellos, de que nadie padeciera una necesidad como tal. Una práctica de la primera iglesia era ver por otros. La vez pasada les dije que era importante ver por otros, pero hablábamos de los de afuera. Pero aquí estamos viendo una práctica que era ver por otros, pero de los mismos que están dentro de la iglesia. Una recomendación que Pablo le hacía a la iglesia era, sí, atiende a todos, pero primero a los de la iglesia. Primero a los de casa, primero a tu familia. Ahora ya sé que tal vez en tu cabecita ahorita estás pensando,
pues conmigo no lo han hecho. Así de, ahora ya tengo una razón ahora más fuerte y bíblica para juzgar al que no lo ha hecho conmigo. Tarea, por favor, cada vez que escuches una predicación, que sea solamente con 2 motivos. O para transformar tu propia vida, o para compartirle eso a otro. Pero nunca para decir, ya sé qué versículo le voy a decir a mi esposo, a mi esposa o a mis hijos al rato. Para decirles, mira, ve cómo de que no, para decírselo al de junto, como en mala onda. No, la Biblia no está hecha para eso. La palabra de Dios está hecha para que nos desafíe a nosotros o para que la compartamos. Así que si vamos a sacar algo ahorita, que sea para preguntarte algo que te cuestione a ti mismo, ¿yo qué debo de hacer para ayudar al que está junto a mí? A veces aquí era muy claro, hay que ser honestos, aquí había necesidades físicas que eran suplidas. Ahorita podría yo decirles, bueno, también hay necesidades espirituales y emocionales, sí las hay. Pero aquí de lo que está hablando era de suplir necesidades del día a día. Y a veces eso nos falta como iglesia. A veces en eso necesitamos crecer. Otra vez por lo mismo, porque estamos acostumbrados a solamente escuchar cosas que nos beneficien. Por eso el famoso evangelio de la prosperidad ganó en algunos años muchos adeptos, porque la palabra era, dale a Dios porque Dios te va a dar a ti. Como dale ahí a las urnas, porque si le das a las urnas, Dios te va a multiplicar al 100. Pues entonces sí, yo quiero dar 100 pesos porque al rato Dios me va a dar 1000. Nada más que no sabes que Dios te va a dar 1000 para que le des al de junto de esos 1000. No para que te embolses esos 900 más bien. Entonces, el pensamiento es, voltea hacia otros. Y como dice Jesús, que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu derecha. Si vas a hacerlo, dalo de corazón y de buena gana. Y número 5, vida en comunidad. Hechos 2:42. Vamos a regresar otra vez al inicio de Hechos. Y perseveraban. ¿Qué les habla antes de que terminemos o sigamos leyendo? ¿Qué es perseverar? Prevalecer, continuar. Cuando perseveras es porque hay algo que te opone, ¿o no? No perseveras cuando las cosas están fáciles. No perseveras cuando te es súper fácil. Perseverar es, me está costando trabajo, pero aún así no dejo de hacerlo. Me está costando venir a la iglesia, pero aún así no dejo de hacerlo. Me está costando, como aquí dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y en las oraciones. Me está costando trabajo la comunión con mis hermanos, pero aún así no lo dejo de hacer. Y creo que la verdad, seamos honestos, ¿es fácil la convivencia, sobre todo en una iglesia donde hay de chile, de mole y de dulce? No es fácil. La verdad es que les voy a decir, no solamente no es fácil, es difícil. A veces es sumamente difícil. Todos en algún momento hemos querido mandar a la goma a algún hermano. La verdad sí. Todos en algún momento nos rozamos. Es normal, va a pasar. Va a pasar sí o sí. Sí o sí. Pero lo que hacían ellos es que perseveraban en la comunión, en la doctrina también, en el partimiento del pan y en las oraciones. Para la iglesia primitiva, el ir a la iglesia, si lo quieres ver así, no era una actividad, era un estilo de vida. Lo que estamos viendo aquí en todo esto no eran actividades aisladas, eran actividades que todas convergían en una misma porque era un estilo de vida. Ser parte de algo o de una iglesia, es tener un estilo de vida. Eso es a lo que estamos llamados nosotros. Vuelvo otra vez a lo mismo, es otro contexto. No está Dios aquí diciendo, dejen todos sus trabajos,
y vendan todo y vamos aquí y de la esquina de allá para allá le toca a la familia Navarrete y luego junto ahí va a construir su casita dulce y luego, o sea, no, Dios no está hablando de que que vamos a vivir aquí todos en una comunidad hippie. O sea, no. Dios lo que está hablando es de un sistema de pensamiento, de una manera de ver las cosas. ¿Y ahora qué tiene que ver esto con alcanzar a otros? Tiene que ver todo, porque todo esto era con el propósito de exaltar a Dios y en todo esto el resultado era que la iglesia iba creciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia básicamente era un faro de luz y de esperanza que rompía con el pensamiento romano de la época. Y el pensamiento romano de la época es prácticamente, o yo lo veo, muy similar al de hoy en día. La pregunta es la última. Vámonos a la última. ¿Yo qué haré? ¿Yo qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esta predicación? Por eso les decía que esta predicación, más que otras, no era de, bueno, voy a salir ya ahorita corriendo y mi vida, y voy a cambiar cosas. Pero la pregunta es una pregunta individual y colectiva. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Qué decisiones voy a tomar? Y vamos a hacer algo. Te voy a pedir que te pongas de pie. Porque esto se trata de decisiones. De decisiones en las que tenemos que caminar. Decisiones que a veces sí están movidas por emociones, seamos honestos. Pero que tenemos también que aprender a llevarlas, en perseverarlas, más allá de emociones. Decisiones que tal vez tengan que cambiar patrones de comportamiento tuyos. Decisiones que tal vez te van a desafiar a cambiar prioridades, a cambiar estilos de vida, a cambiar cosas que necesitan ser transformadas. Si nosotros no tomamos decisiones que modifiquen cosas en nuestra vida, eso se va a quedar como una charla que escuchaste y que dijiste que a lo mejor te gustó o que a lo mejor no te gustó, no lo sé. Pero se va a quedar hasta ahí. Si no tomamos el día de hoy una decisión, el próximo domingo voy a volver a escuchar otra cosa y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Algo que antes era muy común y que yo me acuerdo también de alguna vez de un congreso al que fui hace muchos años y que antes era como una práctica, pues sí, común entre cristianos, es que después de una plática o de algo que desafiaba, alzábamos las manos y le decíamos a Dios, heme aquí estoy. Y alzábamos las manos en señal de rendición, de decirle a Dios, aquí está mi vida para ti, ocúpala en lo que tú necesites ocuparla. Algunos decían y dijimos, heme aquí, envíame a mí. Algunos Dios los mandó lejos, como lo que vimos aquí en Hechos. Algunos Dios los llevó como misioneros, pero la gran mayoría no. La gran mayoría se quedó. Creo que muchos de nosotros lo que queríamos en esa época es que Dios nos mandara a otros lugares. Lo que no sabíamos es que a veces Dios te pide que lo hagas aquí en donde estás ahorita, antes de mandarte a otro lugar. Hay algo que necesitamos aprender a hacer. Y es que como iglesia, te voy a pedir que voltees hacia esa puerta. Estas puertas están abiertas, porque la intención es que cualquier persona que llegue pueda entrar y escuchar de un Dios que lo ama, de un Dios que tiene un propósito y un Dios que quiere transformar sus vidas. Tal vez no se ve,
pero acá atrás hay otra, simbólica. Tenemos que aprender a que esa puerta tiene que estar abierta, pero que la de acá atrás tiene que estar cerrada. ¿A qué me refiero? Que a poner en práctica todo esto es construir una comunidad, construir una verdadera iglesia que permita tener las puertas abiertas de enfrente para todo aquel que quiera conocer a Cristo, pero que también al mismo tiempo permita que nos sigamos reproduciendo, cerrando la de atrás. Y eso va a implicar no algo solamente de sus pastores, va a implicar algo de nosotros como comunidad. Si se dieron cuenta, casi todo esto, pocas cosas eran y los apóstoles hacían, y la comunidad lo hacía. Necesitamos hacerlo como comunidad, como iglesia en conjunto. Así que la pregunta es, tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Te voy a pedir que si a ti te hace match, si tú sientes que esta palabra es para ti, vamos a cerrar todos los ojos. No me gusta ahora sí que intimidar ni exponer a la gente, porque también esto es algo muy personal y es algo que solamente si tú quieres. Pero aquí voy a hacer 2 ofertas o 2 llamados de parte de Dios. La primera es que tal vez este mensaje tú lo estás escuchando y se escucha como, bueno, se lo están hablando los cristianos, ¿no? Como a estas personas que vienen aquí. Pero si es la primera vez que tú escuchas o tienes poco escuchando este tipo de mensajes, tal vez el llamado para ti ahorita solamente tiene que ver en que si quieres formar parte, no de esta iglesia, sino de la iglesia de Cristo. Si quieres formar parte de una comunidad que, créemelo, no es perfecta, pero si quieres seguir a Jesucristo y llevar tu vida al punto al que Dios quiere que la vivas, una vida totalmente diferente, una vida con propósito, una vida en la que Dios te puede transformar y que puede transformar tu manera de vivir. Y la otro llamado es para los que ya tomaron una decisión por Cristo, pero que ahora quieren caminar en construir su iglesia y transformar algunos aspectos en su vida. Y si sí, alza la mano o alza las 2 y dile: Señor, heme aquí estoy con mis virtudes y con mis defectos, con todas las capacidades que tú me has dado, con el tiempo que tengo de conocerte o con los segundos que tengo de conocerte o apenas tomando una decisión por quererte conocer. Padre, ocupa mi vida. Quiero conocerte más. Quiero saber quién eres tú y ocupa mi vida para seguir construyendo tu iglesia. Ocupa mi vida para traer luz en medio de esta sociedad, para traer bendición a aquellos que no te conocen, para construir lo que es tu sueño, que es tu iglesia. Quiero ser parte de tus sueños, quiero ser parte de lo que tú tienes para mí. Te entrego mi vida por primera vez o como una reafirmación, pero te entrego mi vida a ti y levanto mis manos en señal de rendición, en señal de declarar que tú eres el que está por encima de mí. Te invito a trabajar en mi vida. Ayúdame, quiero conocerte. Y aquí están mis manos, mis pies, mis brazos, mis sueños, todo lo que soy para tu gloria y para tu honra. Te doy toda la gloria y el reconocimiento y creo que tú eres el Dios que mi vida necesita y el único Dios verdadero. Gracias, Jesús. Amén. Ok, iglesia, pues tenemos tarea. Y ya nada más, por último, no nos desanimemos. Ni la persecución desanimó a la primera iglesia. Nada los tumbó, porque sus ojos estaban bien puestos en Cristo.
Todos tenemos problemas, todos pasamos por semanas, por días, por meses, algunos años difíciles. Pero con Cristo todo lo podemos ir superando. Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito para tu familia. Dios tiene un propósito para ti. Estén o no estén aquí. Solamente pongamos los ojos en Cristo y no nos detengamos. Y Dios es el que hace el resto. Vamos a continuar adorando a Dios. Y pues ahora sí que con nuestro tiempo de anuncios, de ofrendas, y toma tu lugar. Ok.